Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Samuel, capítulo 20. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Perdona, Padre, nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Perdónanos y ayúdanos a darnos cuenta de nuestros errores para poder resarcirlas y no volver a errar más, no volver a cometerlas, Padre. Ayúdanos a ver las cosas con claridad en la manera que tú deseas que las hagamos. Perdónanos y líbranos de todo mal. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestra recopilación de Segunda de Samuel, capítulo 20. Entonces dicen que había un hombre que era bastante perverso, ¿verdad? Llamado Seba, que era hijo de Bieri, benjamita. Entonces, que era de la tribu de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nada que ver con David. Vengan, hombres de Israel, vámonos de aquí. Él no es nuestro rey. Entonces acá vemos que este hombre era un hombre perverso y obviamente que no amaba a Dios. ¿Por qué? Porque alguien que ama a Dios amaba a David también, porque sabían que David fue el escogido por Dios, que David fue ungido y que fue escogido para ser el rey de Israel. No porque a David se le ocurrió, no porque a la gente que estaba alrededor quiso, no, porque el mismo Dios lo puso ahí, ¿no? Dios fue quien eligió a David como el rey de Israel y fue ungido por él. Entonces, a los demás, ¿qué les tocaba? Pues obedecer al rey y obedecer los deseos de Dios. Entonces, este hombre hacía lo que él le parecía conveniente y no la voluntad del mismo Dios que puso a David como rey. Y esto nos lleva a pensar que en la vida actual muchas veces nos toca tomar diferentes tipos de decisiones, a veces complicadas, a veces un poco más simples, pero en cualquier decisión que nos toque hacer, debemos poner siempre a Dios primero, porque eso es lo que Dios nos pide. Dios nos dice: amen a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo demostramos que amamos al Dios único y verdadero? ¿Cómo demostramos que ponemos siempre a Dios primero? Pues justamente ahí, antes de cualquier decisión que vayamos a tomar, antes de cualquier acción que vayamos a hacer, tenemos que orar y hacer las cosas como Dios nos pide que hagamos, no como a nosotros nos parezca conveniente, no como nosotros creemos que es lo mejor, sino qué es lo que Jehová nos pide, qué es lo que Él nos dice, qué está escrito en su palabra, qué Él espera de nosotros. Cuando lo ponemos a Él primero, entonces sabremos que estamos actuando de acuerdo a lo que Él espera, de acuerdo a lo que Él desea. Entonces, en cualquier decisión, no pongamos nuestros propios deseos, intereses o pensamientos, sino pongámoslo a Dios primero y que Él nos ayude a guiar y nos guíe para poder tomar la mejor decisión. Así sabremos que estamos actuando y haciendo las cosas como Él espera, ¿verdad? Y que seguimos con su bendición, porque eso es lo que deseamos, que en todo lo que hagamos Dios nos guíe y nos bendiga. Y para eso tenemos que ponerlo a Él primero y hacer las cosas como Él nos pide, no tomar nuestras propias decisiones. Entonces, ¿qué pasó? Todos, salvo Judá y Benjamín, abandonaron a David y siguieron a Seba. Entonces, las demás tribus no hicieron tampoco la voluntad de Dios, sino siguieron a un hombre, a Seba, y no pusieron a Dios primero, ¿verdad? Solamente Judá y Benjamín
los hombres de Judá y Benjamín permanecieron junto al rey, acompañándolo desde el Jordán hasta Jerusalén. Por eso es tan importante. Entonces ellos no tomaron la mejor decisión. Tomaron la decisión que ellos creían conveniente, que ellos creían que era la correcta. Pero ante los ojos de Dios, ¿habrá sido la correcta? Obviamente que no. Porque todo lo que Dios decide, todo lo que Dios hace, a nosotros nos toca apoyar. A nosotros nos toca obedecer. A nosotros nos toca acatar sus órdenes, sus deseos, ¿verdad? Y él había puesto a David como rey. Entonces, ellos no tenían por qué actuar de esa manera ni escuchar a Seba, sino poner a Dios primero. Al igual que nosotros, en nuestra vida diaria, en diferentes circunstancias y decisiones que tengamos que hacer, no pongamos lo que nosotros queremos o creemos conveniente, sino pongamos los deseos de Dios primero. Cuando llegó a su palacio, David ordenó que las 10 esposas que había dejado para que cuidaran la casa fueran puestas en reclusión. Había que cuidarlas, dijo, pero no dormiría con ellas como con sus demás esposas. Así fue que ellas permanecieron virtualmente viudas hasta el día de su muerte. Obviamente, porque probablemente él se habría enterado lo que sucedió con estas mujeres en el tiempo que él no estuvo, ¿verdad? Y no es que las botara a la calle ni que se deshaciera de ellas, sino que las llevó a otro sitio en el palacio para que ellas pudieran vivir ahí, que fueran atendidas, pero obviamente él como hombre ya no iba a volver a estar con ellas. Es como que ellas estaban viudas, ¿verdad? Por todo lo que había sucedido también con Absalón y todo eso. Entonces, creo que fue lo más prudente que David pudo hacer. El rey dio órdenes a Amasa de movilizar el ejército de Judá en 3 días y presentarse él mismo en el tiempo señalado. Pero como Amasa salió a notificar a los soldados, tardó más de los 3 días que le habían sido dados. David dijo a Abisai: ese Seba nos va a causar más daño. Entonces, bueno, Amasa no regresó y lo estaban esperando. En eso David habló con Abisai y le dijo que ese Seba nos va a causar más daño que Absalón. Toma mi guardia personal y persíguelo, le dijo. No sea que entre en una ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo. Entonces Abisai y Joab salieron en persecución de Seba con los mejores soldados del ejército y con la guardia personal del rey. Cuando llegaron a la gran piedra en Gabaón, se encontraron cara a cara con Amasa. Y en vez de preguntarle qué había pasado, por qué se había tardado o saber en qué situación había sucedido, Joab, que usaba un uniforme con una daga envainada a su costado, cuando se adelantó para saludar a Amasa, rápidamente sacó la daga de la vaina. Estoy contento de verte, hermano mío, le dijo Joab, y lo tomó de la barba con la mano derecha, como para besarlo. Amasa confiaba en el saludo de Joab, ya que era su amigo, su compañero. Amasa no notó la daga que tenía en la mano izquierda y Joab se la clavó en el estómago de tal manera que sus entrañas cayeron por tierra. No necesitó dar un segundo golpe porque Amasa murió instantáneamente. Realmente aquí, en lo que hemos leído, no nos dice la razón por la que Amasa se demoró. Solo dice que Amasa, el rey dio órdenes a Amasa de movilizarse al ejército de Judá en 3 días y presentarse al mismo día en el tiempo señalado. Pero como Amasa salió a notificar a los soldados, tardó más de los 3 días que le habían sido dados. Entonces, no es que él haya hecho algo incorrecto, pero quizás Joab lo pensó. Entonces, realmente
no creo que fue justo la acción de Joab, ¿verdad? Y por eso, una vez más, es importante no tomar, porque el rey no le había mandado a hacer eso a Joab, solo le había mandado a buscar a ese hombre perverso llamado Seba. Entonces, simplemente Joab tomó su decisión y decidió matar a Amasa. ¿Estuvo correcto? Creo que no. El rey no lo había ordenado. Amasa no le pudo explicar qué había pasado. Entonces uno no debe tomar a veces atribuciones que no nos corresponden, como en este caso, ¿verdad? Realmente creo que fue innecesario. Entonces dice, Amasa murió, ¿verdad? Y no necesitó Joab dar un segundo golpe, porque Amasa murió instantáneamente. Joab y su hermano Abisai lo dejaron muerto ahí mismo. Continuaron la persecución de Seba. Uno de los oficiales de Joab dijo a los soldados de Amasa, los que apoyan a David, sigan a Joab. Amasa estaba bañado en sangre en medio del camino. Cuando los oficiales de Joab vieron que un grupo se estaba reuniendo a su alrededor, lo apartaron del camino a un campo y lo cubrieron con una túnica. Todos siguieron tras Joab en persecución de Seba. Claro, muchos habrán quedado sorprendidos de la acción de Joab y al ver a ese soldado así, ¿verdad? En la manera que había muerto. Mientras tanto, Seba había ido por a quien sí estaban buscando, ¿verdad? Había ido a través de Israel para movilizar el clan de Bicri, que era su propio clan, su propio grupo, su familia, su gente, en la ciudad de Abel-Bet Maaca. Cuando llegaron las fuerzas de Joab, sitiaron la ciudad llamada Abel-Bet Maaca y levantaron baluarte y comenzaron a derribar la muralla. Comenzaron a ser destrozos, ¿verdad? Pero una mujer sabia gritó desde la ciudad, díganle a Joab que deseo hablar con él. Y realmente era una mujer sabia. Cuando Joab se le acercó, la mujer le preguntó, ¿eres tú Joab? Y le dijo, sí, yo soy. Entonces ella le dijo, antiguamente había un dicho, si quieres ganar una discusión, pregunta a Abel, porque siempre damos sabios consejos. Tú estás destruyendo una ciudad antigua y pacífica, leal a Israel. ¿Destruirás lo que es de Jehová? Claro, porque era una ciudad pacífica, como bien dice la mujer. Y Joab dijo, de ninguna manera. Todo lo que quiero es un hombre llamado Seba, de la región montañosa de Efraín, que se ha rebelado contra el rey David. Si me lo entregas, dejaremos la ciudad en paz. Y acá también se ve que Joab está usando la lógica, ¿verdad? No simplemente estaba obsesionado con lo que tenía que hacer, sino que usó la lógica porque tampoco él quería dañar a la ciudad ni a la gente que estaba ahí, sino era su desesperación de cumplir lo que el rey le había dicho y de encontrar a Seba. Entonces, muy bien, le respondió la mujer, arrojaremos la cabeza de él sobre la muralla. Y así fue. La mujer fue a hablar con el pueblo, ¿verdad? Explicándoles que no deseaban que ellos vengan a destruir o matar a las personas. La mujer fue a hablar con el pueblo y siguiendo su consejo, le cortaron la cabeza a Seba y la arrojaron a Joab. Entonces ellos también cumplieron con su parte. Entonces Joab hizo sonar su trompeta y reunió a sus soldados para que no realizaran el ataque y volvieron a Jerusalén al rey. Porque si no iba a haber un ataque donde muchas personas podrían morir y parte de la ciudad iba a ser destruida. ¿Y para qué? Era algo innecesario, ¿verdad? Entonces, qué importante es a veces en momentos difíciles escuchar a personas sabias, sobre todo a personas que estén
cerca a Dios, a personas que usen el razonamiento lógico. Y por más apurados o estresados que estemos, es importante guardar la calma y saber escuchar, porque esa es la única manera de poder mejorar y evolucionar como seres humanos y evitar cosas que después no podamos arrepentir, ¿no? Porque Joab quizás pudo haber matado a muchas personas, acelerado y no haber escuchado a esta mujer, pero él no. Creo que dentro de todo trató de guardar la cordura, de ser inteligente y de escuchar a esta mujer y de actuar también con sabiduría. Entonces, Joab, que era el comandante en jefe del ejército, y Benaí estaba a cargo de la guardia. Ellos regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Acá nos hablan de Adoram, que estaba a cargo de los batallones de trabajos forzados, Josafat, que era el historiador, Seba, que era el secretario de Sadoc, y Abiatar, que eran los principales sacerdotes. Irá, el Jaireo, era el capellán de David. Recordemos que la Biblia trata de explicarnos cómo sucedieron muchas cosas en el tiempo de David, en este tiempo que estamos hablando. Y pone los nombres de algunas personas que sobresalieron, pero obviamente no se puede poner todas las historias ni todo lo que sucede, porque sería imposible poderle, sería demasiado, ¿verdad? Entonces Dios nos coge lo más importante y los nombres de las personas que Él desea que conozcamos, porque por algo Él las pone aquí, que nosotros conozcamos a estas personas y las cosas que hicieron. Y también esto nos ayuda a ver los errores y aciertos de seres humanos en el tiempo de David y conocer cómo el mismo David, siendo humano imperfecto, cometiendo errores, siempre trataba de corregirlos y hacer las cosas en la manera que Dios le pedía, ¿verdad? Porque sabemos que David amaba mucho a Jehová y siempre lo ponía primero. Obviamente, seguía siendo humano, imperfecto, así como nosotros. Pero así como nosotros, Dios espera que nosotros hagamos las cosas correctas. En nuestro caso es un poco más fácil porque tenemos a Cristo Jesús que nos limpia del pecado y tenemos al Espíritu Santo que nos guía en todo momento. Entonces, aprovechemos todas las oportunidades que Dios nos da para poder cambiar, para poder mejorar, para poder ser mejores seres humanos, para poder hacer su voluntad, para poder agradarlo a Él en todo lo que hagamos. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.